Antes de entrar al terreno político, tengo que anunciar esta campaña que todos debemos de apoyar. Es Armando con Lego, ayudamos a los bomberos, es una iniciativa, ¿no es cierto?, de Lego con WON. Yo toda la tarde me la he pasado armando a mi bombero. Ahí está, miren, lo he armado bien bonito, voy a coronarlo porque aquí está su cabeza. No sé si a ustedes les gusta armar Lego, a mí sí, ahí está. Miren mi bombero. Bueno, Lego no me lo quiere dar, pero no importa, porque dicen que tiene que ir a otros programas el bombero. Muy bien, a ver si los conductores lo arman a la velocidad que yo lo he armado. Me ha demorado como unas 7 horas más o menos, pero no importa. Por segundo año consecutivo, Lego y WON se unen para esta campaña. Ustedes pagan 2 soles en WON y con eso les van a dar un montón de fichas de Lego y se va a armar un bombero gigante de 2,20 metros. Este domingo es en el WON de Benavides. Y la idea, obviamente, es ayudar a los bomberos. Ustedes saben lo sufridos que son, los pocos recursos que tienen. No se les va a dar la plata de ninguna manera, sino que se les va a dar de repente por ahí una ambulancia, no sé, equipamiento, algo que realmente necesiten. Y bromas aparte, yo creo que esto es una campaña que todos tenemos que apoyar. A los bomberos siempre los necesitamos, son los primeros en llegar, no solo con incendios, con accidentes de tránsito, en emergencias médicas, incluso ayudan a rescatar a gatos, y me consta, los gatos, perros atrapados, todo. Yo amo a los bomberos, así que buena iniciativa de WON, los felicito, y de Lego pueden ustedes armar su bombero gigante en este domingo en Benavides, pero después hay una el viernes 16 al 18 de agosto en Camacho y del viernes 23 al 25 de agosto en Plaza San Miguel. Ayudemos entonces a los bomberos. Y ahora ayudemos al Perú, porque tenemos que entender qué es lo que va a suceder en la Corte. El doctor Azabache fue nuestro agente del Perú ante la Corte Interamericana. Él renunció, vamos a hacer un recordaris con él. Y le tenemos que preguntar finalmente qué es lo que va a suceder. Doctora Azabache, bienvenido al programa. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Estamos en una crisis, ¿no es cierto? Además hay los voceros políticos de las diversas bancadas están pidiendo pues la cabeza no solo del premier, sino del ministro Cateriano, del juez San Martín y la propia jueza ha dicho que ella fue independiente, que de alguna manera no se dejó presionar y se habla ya de una interferencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial en este tema. Yo quería conocer, para empezar, su reflexión sobre lo que ha sucedido con los audios. Bueno, hay muchísimas cosas que decir. La primera, la dimensión de la crisis que desatan estas grabaciones es innegable. Creo que además es una pésima idea tratar de minimizar el impacto de esas grabaciones y el carácter, por decirlo menos, inapropiado, y esto lo digo lamentándolo, de algunos de los giros que esas grabaciones muestran. Es lamentable porque estamos hablando de 2 magistrados de la talla de César San Martín y Carmen Rojasi. Rojasi no está en el judicial, pero mientras estuvo fue siempre una de las magistradas, de las juezas más reconocidas en el medio. Pero fue destituida, ¿no? Fue no ratificada. Independientemente de las razones por las que no ratificaron a Carmen Rojasi, insisto en decir que fue una de las magistradas más notables del medio. César San Martín, durante 30 años, ha sido una referencia sobre lo que significa ser juez en el país. Es una de las personas que mayor esfuerzo ha hecho durante toda su vida, no solo mientras fue presidente del judicial, por defender la independencia de los magistrados, por reformar el procedimiento judicial, por modernizar la enseñanza del derecho procesal penal en el Perú. Es prácticamente el autor más importante del código que estamos durante años peleando por poner en vigencia. Significa muchísimo dentro de lo que es la pelea por democratizar la justicia penal en el Perú. Pero las voces políticas del APRA y del fujimorismo, doctora Azabache, dicen que esto ratificaría o confirmaría que el juez San Martín siempre busca unificar criterios. Por eso digo, comienzo diciendo que esto hay que lamentarlo, porque las personalidades que están de por medio son muy importantes para la historia judicial del Perú. Pero reconocerlo no implica tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Los audios son graves, hay que tomarlos muy en serio y hay que tomar decisiones muy ponderadas y muy adultas para estabilizar esta crisis que está, desde mi punto de vista, fuera de control. ¿Cuáles serían esas decisiones ponderadas, ¿Qué hay que Azabache? hacer? Yo tengo la impresión que Carmen Rojasi y César San Martín son 2 personas lo suficientemente inteligentes y tienen una trayectoria lo suficientemente sólida como para entender que nos deben a todos como país, por sus
propias trayectorias profesionales, una satisfacción moral por lo que hemos oído y leído en esos audios. Nos deben una explicación. Sí, sí, por cierto, y una satisfacción, porque sus carreras no corresponden al hecho de que esa reunión se haya realizado. La reunión en sí misma, digamos, puede haber 1000 razones legales que justifiquen que la reunión se desarrolle, pero los términos que contiene no son correctos, no corresponden a lo que significa ser magistrado de la República, no corresponde a lo que ellos en persona encarnan, no le hace ningún bien al país, y quiero decir esto, nos pone en una situación terrible desde el punto de vista de lo que podemos esperar del caso que se está discutiendo ahora ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque hay que decirlo, esto no es solo un problema local, este es un procedimiento que está observado por una instancia internacional. Lo que un tribunal internacional como la Corte observa en estos casos es con cuánta seriedad e independencia, imagino. Las autoridades de un país pueden tratar situaciones que se refieren a violaciones a los derechos humanos. A una Corte Internacional no le interesa que al final del juicio, si el juicio ha sido serio, se termine absolviendo o condenando a tal o cual persona. Lo que le interesa es que los procedimientos internos sean transparentes, confiables y serios. Y aquí tenemos una grabación, un audio, que le da a quienes patrocinan el caso ante la Corte el derecho legítimo de poner en duda la seriedad de los procedimientos internos. Pero lo que todavía es más grave que eso, estamos a puertas de tener un procedimiento local de reacciones tan desordenadas sobre lo que significan estas grabaciones, que posiblemente el modo de encarar la crisis termine condenándonos con más velocidad que las propias grabaciones ante la Corte. Esto es espantoso. Y sobre permíteme decir esto. Pero permítame hacerle preguntas. Sí, pero solo dame este segundo. Es espantoso porque el caso ante la Corte está donde está por una acumulación de errores que lleva 10 años. Exacto, una mala defensa del Estado. Estamos coronando la película con errores finales que terminan por poner en duda si merecemos por lo menos intentar ganar este caso. Eso es lo que me parece gravísimo. Qué preocupante lo que nos está diciendo. Doctora Sabache, permítanos desmenuzar su pensamiento crítico. Usted, entonces, como ex agente y saliendo del cuadro, diría que a vista y oídos de estos audios ha habido una interferencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial. Yo lo que veo es un comportamiento absolutamente inadecuado. Ya, pero ese comportamiento inadecuado, ¿cómo se grafica? ¿Es interferencia o no? Interferencia no es la palabra correcta por una razón, y es que al final de esta reunión, lo que termina pasando es que los dos magistrados que reciben a los representantes del Ejecutivo rechazan todas las posiciones que el Ejecutivo les propone. Yo lo sé, al final, pero en el audio el ministro le dice, el Perú está en tus manos. El lenguaje es condescendiente. Los representantes del Estado creo que también tienen giros muy inapropiados, pero el final de la historia es que Rojasi y San Martín firman decisiones que contradicen la versión del caso que los representantes del Ejecutivo habían intentado presentar. De modo que interferencia en sentido fuerte no es algo que sale de esa reunión. De esa reunión el Ejecutivo no sacó nada. Lo que saca de esa reunión del Ejecutivo es la lista de evidencias que se están actuando ante el tribunal, que hace inviable la tesis que promueven, que es esta de negar la ejecución de Cruz Sánchez. Bueno, ahora la siguiente pregunta que le quería hacer a usted como especialista y como ex agente del Perú. Usted, cuando fue agente, ¿se reunía con el ministro, no sé si con el presidente? O sea, yo digo, este es un tema que atañe al Estado peruano. O sea, no es un tema personal, no es una persona, es finalmente el Perú que está en entredicho, ¿no es cierto? Es válido, porque muchos ciudadanos peruanos nos preguntamos, bueno, pero finalmente se trataba de defender al Estado. Pero es que el problema de este caso no tiene que ver con reunirse o no reunirse, el problema de este caso tiene que ver con lo que se dice durante la reunión. O sea, yo tengo claro, desde mi punto de vista, esa grabación muestra una condescendencia que a mi preferencia personal es excesiva con los representantes del Ejecutivo. Quizás la jueza quería quedar bien. Es una condescendencia inapropiada y eso es lo que merece una explicación. Pero insisto en decir esto, es el contenido del problema, porque si uno mira la conversación en perspectiva y ve el resultado,
lo que termina notando es a una Carmen Rojasi que falla en contra de lo que el Ejecutivo pide o propone, y un San Martín que ratifica ese fallo. ¿Usted conversó con miembros del Ejecutivo cuando fue agente? Para mí me designa Juan Jiménez cuando era ministro de Justicia. Por cierto que despachaba con Juan Jiménez. Mi trabajo era despachar con Juan Jiménez, como el de Cateriano era lo mismo. Y por cierto, tomé contacto con el expediente. Por cierto, me entrevisté con muchísimas personas. Muchísimas ¿No periodistas, personas, bueno, quizás sí, ¿no? Pero no tengo ningún problema con ser grabado, eso no me preocupa, porque no se va a encontrar en ninguna reunión mía, es ningún giro inapropiado. Lo cierto es que, insisto en decirlo, el problema no es, y debemos dejar de buscar dentro del texto literal de las leyes coartadas legales de segundo orden. El problema no es si la reunión podía o no hacerse, el problema es lo que la reunión significa en un momento en el que la Suprema acaba de terminar ese caso y de cerrarlo con una decisión que ratifica que el coronel Zamudio, en su tiempo, jefe del Escuadrón Júpiter del Servicio de Inteligencia Nacional, no un comando regular de Chavín de Huántar, sino jefe de un comando del Servicio de Inteligencia Nacional, debe ser llevado a juicio para responder por la muerte de un emeretista al que se le disparó después del enfrentamiento y fuera de la residencia. Usted ha pedido varias veces que se separe, que se entienda que hubo un comando que se llamó Chavín de Huántar y hubo otro que se llamaron los Gallinazos. Zamudio pertenecería a los Gallinazos. Sí, la teoría no es mía, la teoría del ministro Loret de Mola. Es la teoría con la que el ministro Loret de Mola en el año 2002 respondió a la primera crisis que se produjo en este caso, que desembocó en una innecesaria intervención de la justicia militar para partir este caso en dos y llevarse una parte de los debates a la jurisdicción privativa. Pero sí, Zamudio era jefe de un escuadrón que se denominaba Batallón Júpiter, que pertenecía al Servicio de Inteligencia Nacional y que es al que se refería el ministro Loret de Mola cuando hablaba de la introducción de los gallinazos. ¿Qué quería decir con este apodo? ¿Por qué si ese, y le quiero hacer esa pregunta, ¿por qué si ese señor Zamudio, que está prófugo, que nadie sabe ni dónde está en este momento, pertenecía a Júpiter y Júpiter pertenecía al CIN, ¿por qué se absuelve a Montesinos? Lo que ocurre es que, a ver, esto hay que explicarlo de esta manera. Cuando en una escena de violencia se producen más o se produce más de un evento comparable, semejantes, y hay una cadena de eventos que forman lo que la Corte llamó en su momento, hablo de una sentencia muy antigua, la muestra de una práctica sistemática, entonces uno puede subir en la cadena de mando, ¿correcto? 2 o 3 crímenes semejantes muestran una vocación de organización de crímenes. Para construir esto que se discutió tanto en tiempo de la sentencia de Fujimori de la cadena de mando, la autoría inmediata, se requiere un patrón uniforme de conductas que permita deducir una orden superior. Entonces, en este caso, la Comisión Interamericana, para llevar al Estado a juicio, ha propuesto 2 eventos diferentes. La muerte de 2 emeratistas, Pecero Pedraz y Meléndez Cueva, abatidos dentro de la residencia, durante la recuperación de la residencia, y la muerte de Cruz Sánchez. Y he dicho, como hay 2 crímenes sospechosos, puedo deducir una cadena de mando. A mayo del 2012, cuando se produce esta reunión, ya estaba bastante claro entre nosotros que el primer caso, el de Meléndez Cueva y Peceros Pedraza, no llena los requisitos suficientes para sospechar de un crimen en forma. Además, usted lo dijo con todas sus letras, no se, la CID estaba más que confundida. Entonces, lo que queda es un crimen. El de Tito. Cruz Sánchez, el NN14, el llamado Tito. Desde un crimen no se puede construir una jerarquía de mandos que coordinan, disponen y organizan. Por eso se absuelve. Y ya en mayo del 2012, cuando se produce esa reunión, ya estaba claro que el caso no tenía cómo comprometer, por ejemplo, al coronel Guamán, que dirige el otro batallón del CIN que está en la zona. Claro, en su momento se sospechó que Peceros Pedraza y Meléndez Cueva podrían haber sobrevivido, pero en ese momento eso ya estaba fuera de la agenda de lo que desde mi punto de vista había que discutir. Permítame ir a la pausa y luego vamos a seguir conversando cuál va a ser el futuro. Creo que ha quedado clarísimo con la exposición del doctor Azabache, que además fue nuestro primer agente, y vamos a ver qué sucede. Yo estoy de acuerdo con él. La crisis está, lo que no pueden hacer es negarla. No pueden salir con términos legales, nos deben una explicación ética, moral, jurídica, porque así como le reclaman
a todos los exgobiernos, jueces, en fin, de todos los tiempos inmemoriales del Perú, lo mismo tiene que ser ahora. El juez San Martín se supone que es un juez probo, tiene que salir y explicarle al Perú qué pasó. No tiene que decir son delincuentes, obviamente, los que han chuponeado y todo, pero ¿por qué?